Pues muy buenas tardes a todos, sean ustedes bienvenidos. Año nuevo, vida nueva, propósitos nuevos y metas nuevas. Es un gusto para nosotros que continúen como semana a semana en esta jornada nacional de actualización jurídica a distancia del año 2021, que el Centro de Estudios de Posgrado y ahora la Agencia Nacional Anticorrupción trae para todos ustedes. En un momento más comenzamos. Ya está con nosotros el maestro Óscar Giovanni Zavala Gamboa, el maestro Arístides Rodrigo Guerrero García y el doctor Antonio Eliseo López Acevedo. En un momento más, comenzamos. Sino toda Latinoamérica y próximamente el mundo con CEP Virtual. Y ahora, ante la pandemia COVID-19, el Centro de Estudios de Posgrado implementa la modalidad virtual, pensando en tu seguridad y en tu desarrollo personal. Desde el 21 de marzo de 2020, hemos impartido 332 sesiones virtuales, 2.656 horas de capacitación. Al día de hoy, más de 8.300 alumnos atendidos. Nuestra misión es tu seguridad y tu formación profesional. Te damos la bienvenida. Esta es tu casa. Pues sean todos ustedes bienvenidos. Estamos por comenzar nuestro conversatorio Análisis de la creación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que en esta ocasión la Agencia Nacional Anticorrupción y el Centro de Estudios de Posgrado traen para todos ustedes. Nos acompaña como moderador el doctor Antonio Eliseo López Acevedo. Él es maestro en Ciencias Penales por la Universidad de Tepantlato, maestro en Procuración de Justicia por el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, doctor en Derecho Penal por el Centro de Estudios de Posgrado y actualmente estudia el doctorado en Anticorrupción en el Centro de Estudios de Posgrado. Asimismo, es el director general de la Agencia Nacional Anticorrupción. Laboralmente es agente del Ministerio Público Supervisor en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, director de los planteles de formación policial estatal en las entidades de México e Hidalgo, coordinador del Instituto de Formación Policial de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl en el Estado de México, así como coordinador de Asuntos Internos de la Policía Municipal de Tlalnepantla en el Estado de México. Pues muy buenas tardes, doctor Antonio. Los micrófonos y las cámaras son todos suyos. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes a todos y a todas. Su servidor, el doctor Antonio Eliseo López Acevedo, les da la más cordial bienvenida
a este nuevo conversatorio que se llama Análisis de la creación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Ante todo, tenemos que darle las gracias al doctor Óscar Delgadillo Aguirre, a la maestra Elsa Delgadillo Aguirre, quienes son los rectores y directora general del Centro de Estudios de Posgrados, para permitirnos llevar a cabo este conversatorio. El día de hoy contamos con dos personalidades en esta materia. Tenemos como primer ponente al maestro Óscar Giovanni Zavala Gamboa, y en nuestra segunda ponencia tenemos al maestro Arístides Rodrigo Guerrero García. A ambos les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por la atención de estar con nosotros. Bueno, en este sentido, si ustedes me permiten, empezaremos a dar una breve introducción, porque la corrupción no es nueva. La corrupción, recordemos que es un fenómeno corrosivo que se extiende por todas las naciones y en México no deja de tener sus efectos. Se ha convertido, dicen algunos, en un problema galopante, creciente, extendido, que se encuentra arraigado en el plano individual desde la familia hasta la comunidad. Esta corrupción la podemos citar desde la estructura oligopólica, así como su influencia en la toma de decisiones públicas. Tenemos un marco institucional débil en cuanto a la coordinación, supervisión, sanciones, transparencia, presupuesto y lentitud, especialmente en la impartición y procuración de justicia. Todo esto, recordemos que crea un fenómeno omnipresente que se manifiesta continuamente en el tráfico de influencias, en el contrabando, en delitos como el cohecho, peculado, en fin. Todo esto ataca a las instituciones y sobre todo queda con impunidad pública. La corrupción es un fenómeno que socava la legitimidad de las instituciones públicas y atenta contra la sociedad, en contra del desarrollo integral de los pueblos, y genera enormes consecuencias negativas. Tiene un poder público más fuerte que inclusive que el privado. Todo esto hace que una sociedad se encuentre actualmente desconfiada, con poca credibilidad en las instituciones y una falta palpable de integración de una política criminal en los juicios que son tan largos. Es un lastre en los enormes costos económicos que se generan, pero no solamente en esa área. Recordemos que también en el ámbito político y social, y todo esto es consecuencia sistemática de un cuerpo político que no se ha desarrollado adecuadamente. Es muy penoso saber que el Organismo de Transparencia Internacional en el año 2014 ocupó a México como el lugar 103 de 175 naciones evaluadas en el concepto de corrupción. Es decir, México se encuentra por debajo de países como Malí, Perú, China o Brasil. O sea, realmente es lamentable, es lacerante este mal que nos embarga, este mal que claramente no nos ayuda a seguir trabajando. Por esto es que se crea la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio del año 2016. Esta ley general es de orden público, es decir, es para toda la República y tiene como objeto claramente establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios e inclusive va más allá, las alcaldías de la Ciudad de México. Esta ley simplemente recordaremos que está basada en lo que preceptúa el artículo 113 constitucional, el cual, si me permiten solamente leeré el párrafo primero, donde dice que el Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, competentes tanto en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas, así como en los hechos de corrupción, en la fiscalización y en el control de los recursos públicos. Por último, quisiera hacerles mención, si me permiten, que esta ley, así como en el año 2008 y así como los cambios que se han venido suscitando, está basada en principios rectores. Eso es fundamental para que tengamos confianza, para que reintegremos esta confianza en todas las instituciones, tanto públicas como organismos privados. Sus principios son legalidad, es decir, no puede estar nada más allá del marco
Objetividad, que es una de las funciones primogéneas de todo servidor público, para evitar que sea anómalo, para evitar que sea subjetivo. Profesionalismo, que en una palabra encuadra desde la formación, selección, actualización y especialización de los servicios públicos. Honradez, que no solamente se divide o se refiere al aspecto económico, sino verticalidad, probidad que tiene que tener todo servidor público, igual que la lealtad, la imparcialidad, la eficiencia y la eficacia, que son dos principios rectores del servicio público fundamentales. Tienen que hacer el trabajo bien, a tiempo, pero además algo más, con excelencia, que es lo que se debe de pedir en todos los ámbitos. No solamente lo reservemos al ámbito privado, sino en todos. Equidad, transparencia, economía, integridad y competencia actualmente por mérito. Bueno, pues en ese sentido vamos a dar paso a nuestro primer ponente, el maestro Óscar Giovanni Zavala Gamboa. Él es licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México. Actualmente se desempeña el maestro como director general de responsabilidades administrativas del gobierno de la Ciudad de México. Previamente ha ocupado otros cargos también como director, siendo director de investigación de responsabilidades administrativas del órgano de control interno del Instituto Nacional Electoral. También ha sido director de responsabilidades, quejas y denuncias e inconformidades adscrito al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. También secretario de Acuerdos y Ponencia en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. También ha estado como visitador adjunto en la 6ª Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ha sido secretario ejecutivo en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y finalmente, asistente de investigación en el área de Derecho Social del Instituto de Investigaciones Jurídicas, también de nuestra máxima casa de estudios. En el ámbito académico, el maestro es profesor de licenciatura y posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM, profesor en la Maestría de Derecho del Trabajo de la Escuela Libre de Derecho. Ha sido autor de diversas publicaciones, tanto nacionales como extranjeras, en cuanto al tema de derechos sociales, de entre los que destacan la coordinación del libro denominado Panorama del Derecho de Trabajo y de Seguridad Social en América Latina, editado por la UNAM, a 5 años de la reforma laboral y estudios jurídicos en homenaje a Néstor de Buen Lozano. Este es un panorama muy pequeño de toda su currícula. También tiene experiencia en el ámbito docente con diferentes materias que ha dado en el Poder Judicial, estructura política del Estado mexicano, derecho constitucional, derecho electoral, derechos humanos, en el Instituto de Especialización en Justicia Administrativa, donde imparte diversas clases en la maestría del Sistema Anticorrupción. Bueno, pues muchísimas gracias, maestro Óscar. De verdad es un privilegio contar con su presencia el día de hoy. Vamos a deleitarnos jurídicamente con los conceptos que usted nos guste dar. Muchísimas gracias y nuevamente sea usted bienvenido. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, estimado doctor Antonio López Acevedo. Espero cumplir las expectativas con esta presentación tan amable de parte de usted. Muy agradecido, por supuesto, con el Centro de Estudios de Posgrado, con la Agencia Nacional Anticorrupción por la invitación. Son temas muy relevantes, sin lugar a dudas, esa por una parte. Y la segunda, agradecido y contento de coincidir con mi querido amigo Rodrigo Guerrero García, comisionado del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Un gusto siempre compartir espacios académicos con temas de nuestro interés. Especialmente, y lo reitero, ¿no? por los temas tan relevantes que nos ocupan el día de hoy, como es justamente esta creación o este análisis sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Y son interesantes porque son temas actuales, como usted bien lo señalaba. La corrupción no es ni nacional ni es nueva, es un fenómeno mundial que se ha desafortunadamente permeado en la sociedad desde hace muchísimo tiempo, y no solamente un tema que amerite que sea particular del caso mexicano. Usted señalaba también unas cifras muy interesantes y lamentables en los índices internacionales, y bueno, pues sí, efectivamente México ha ocupado malos lugares en el tema del combate a la corrupción como un fenómeno sistémico. Y para empezar esta plática, esta charla, este conversatorio, que siempre es muy amigable hacerlo desde la comodidad de la oficina o de la casa,
y para eso nos sirve el tema de tecnologías de la comunicación. Quisiera solamente resaltar, hay un libro muy interesante, una novela que escribió Gabriel Said que se llama El poder corrompe, y es muy interesante porque comienza prácticamente su análisis desde un punto de vista de la corrupción con una frase que es lapidante. Dice que el problema de la corrupción de México no era que fuera parte del sistema, sino que la corrupción era el sistema. Y esa es justamente una definición que me parece muy interesante, porque efectivamente nos retrata desde el punto de vista social cuáles son los alcances o cuáles son los límites que tiene, o los límites y más allá que puede rebasar el tema de la corrupción. Y me parece que es una frase muy interesante porque nos deja ver en realidad cuáles son las verdaderas preocupaciones que tiene la sociedad mexicana en torno al tema de la corrupción. Y entonces llega un tema jurídico. No voy a ahondar mucho en el tema de la construcción constitucional. Aquí tenemos a nuestro querido amigo Rodrigo Guerrero, que es especialista en temas constitucionales. Entonces me voy un poco más a la parte procedimental, que es de lo que me he ocupado en los últimos años fundamentalmente. Y bueno, pues es un paquete de iniciativas, y usted lo señala también muy bien. ¿Cuál fue la intención de un sistema nacional anticorrupción? Establecer un sistema de coordinación. Establecer un sistema de coordinación para tres cosas fundamentales. Y aquí es donde viene la relevancia del Sistema Nacional Anticorrupción. No solamente la parte de investigar y sancionar, que si lo vemos desde un punto de vista del derecho punitivo como un derecho administrativo sancionador, pues es una parte relevante, es una parte muy importante del sistema anticorrupción o de la lucha contra la corrupción, pero es la parte más importante. Y eso nos deja ver el artículo primero de la propia Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la parte de la prevención. Si no le apostamos o si no hubiera sido una política de Estado buscar apostarle a la prevención, la situación sería muy complicada. Se puede sancionar e investigar, pero si no atendemos las circunstancias primigenias en el combate a la corrupción, que es justamente el tema de la prevención, pues estaríamos en un escenario muy complicado, ¿no? Entonces, bajo esta idea que se tuvo por parte del legislador, pues bueno, el 27 de mayo de 2015 se publicó la reforma en el Diario Oficial de la Federación, que en realidad modifica 14 artículos constitucionales. Poco más de un año después viene la reforma la reforma o la construcción del sistema a través de sus famosas 7 leyes, 3 que se modifican, 4 que se crean, y bueno, en general esta estructura general que da pauta a lo que actualmente conocemos como Sistema Nacional Anticorrupción. Pero la parte importante, independientemente de esto, que no es, por supuesto, no es menor, es resaltar cuál era la importancia de la participación ciudadana por una parte, y la participación, insisto, en esas políticas de prevención, darle juego a la ciudadanía en estas políticas de prevención, pero también a través de impulsar otros tipos de sistemas, como 2 sistemas que son muy relevantes en el combate a la corrupción: el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional de Fiscalización, ¿no? Que son, digamos, si quisiéramos verlo como un tridente, pues sería Sistema Nacional Anticorrupción, acompañado del Sistema Nacional de Fiscalización y del Sistema Nacional de Transparencia. Entonces, bajo este esquema se construye la idea del Sistema Nacional Anticorrupción y comenzamos con diferentes reformas. Podemos hablar fundamentalmente de la reforma del artículo 113, que también usted la refirió, y insisto, es lo que nos da pauta de la estructura, nos da el esqueleto del sistema nacional, pero no hay que perder de vista la reforma en general del título cuarto de la Constitución Política, porque es donde viene prácticamente este engranaje que se busca implementar a través del fortalecimiento de otro tipo de instituciones, como los órganos internos de control, como las secretarías que se encargan a tener estos temas, y en pocas palabras, en palabras llanas, darle dientes al combate a la corrupción. No quiere decir que antes no lo tuviera. Incluso si me preguntan mi opinión, hablando ya en la parte adjetiva, en la parte procedimental del combate contra la corrupción, a mí me parecía muy buena la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. La Ley General, como nosotros lo hemos estado comentando, pues tiene bastantes novedades, es una ley vanguardista en muchos aspectos, pero en algunos temas incluso me parece que se vio fortalecida en las leyes locales, independientemente de la ley general. Nos sirve como ley marco, tiene algunos detalles incluso procedimentales. Ya el Poder Judicial ya se ha pronunciado respecto a diferentes cuestiones procedimentales e interpretaciones que son prácticamente por cuestiones contradictorias o por vacíos legales, pero bueno, ahí va poco a poco la ley general, a pesar de que ya lleva un rato más o menos de que haya sido expedida, y ya tendríamos que estar analizando los primeros resultados de la lucha contra la corrupción. Pero este fortalecimiento de los órganos internos de control me parece que es muy importante, porque al final de cuentas la participación ciudadana es relevante, es fundamental, pero va a ser a través de las autoridades administrativas y de las autoridades penales cuando nos encarguemos de atender los problemas sustanciales del combate a la corrupción. Entonces, decíamos un poco,
Este fortalecimiento de los órganos internos de control se da fundamentalmente a través de las facultades que tienen ahora para representar o para ser los titulares de la defensa del bien jurídicamente tutelado, si lo viéramos desde el punto de vista del derecho penal en el combate a la corrupción, el buen servicio público, el derecho a un buen servicio público. Podemos hablar de que no necesariamente para que se cometa un acto de corrupción debe de haber un detrimento económico. Eso me parece que es una cosa que debemos tener muy presente. El acto de corrupción se da en todos los niveles, se da desde los niveles más altos hasta los niveles más bajos y con cualquiera que sea el beneficio que se obtenga, no necesariamente monetario. Durante mucho tiempo se ha vinculado el tema de la corrupción a un tema monetario y bueno, me parece que esa es una concepción que no va por ahí, porque el eje fundamental es la protección de la buena administración pública, no tanto de los bienes. Ese es un punto relevante que desde el punto de vista del derecho penal también tiene ciertas implicaciones al momento de definir cuál es el bien jurídicamente tutelado. Por eso, hablando de este fortalecimiento institucional o constitucional de los órganos internos de control, es muy relevante la facultad que se le da a los OICs de presentar denuncias ante las fiscalías que conocen de los hechos o de los delitos cometidos por servidores públicos por actos de corrupción. Y es muy importante porque se puede dar un acompañamiento por parte de quien es la autoridad especializada en el tema del combate a la corrupción, justamente los órganos internos de control o las autoridades administrativas. Entonces me parece que este sistema de engranaje, este sistema nacional anticorrupción, se ve fortalecido por las figuras procedimentales que se van estableciendo a lo largo de los 14 textos constitucionales y de las famosas 7 leyes que estamos platicando. Un paréntesis nada más en este sentido. Es relevante retomarlo del tema del combate a la corrupción y de la monetarización de este sistema, pero habría que echarle, por ejemplo, un ojo a la parte que podemos nosotros presumir como la parte novedosa. Y muchas veces he escuchado en diferentes foros, en diferentes seminarios, decir que la gran aportación del nuevo sistema de combate a la corrupción es que ahora se puede sancionar a particulares. Eso es falso porque ya desde antes se podía sancionar a particulares. Había un procedimiento distinto. Las leyes de adquisiciones, por ejemplo, siempre han contenido disposiciones para sancionar a los particulares cuando participan irregularmente en procedimientos licitatorios. Ya estaban los procedimientos ahí sancionados. No ese es el punto principal. En materia penal sí es una novedad, porque si revisamos los tipos penales, sí en algunos de ellos, como en el uso ilegal de atribuciones y facultades, ya encontramos la incorporación de sujetos de derecho privado que puedan participar en actos de corrupción, por supuesto, siempre vinculados con un ejercicio público, siempre directamente relacionados con que algún servidor público sea corrompido o sea sujeto de algún tipo de responsabilidad. Entonces, ese es uno de los temas que quería recalcar, eso que desde mi punto de vista no es el tema más importante de este sistema nacional anticorrupción. En este mismo sentido, y refiriéndonos un poco más, no podríamos entender, por supuesto, no podríamos dimensionar los alcances del Sistema Nacional Anticorrupción y de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción si no revisamos el contenido de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta división importante que se hace entre autoridades sustanciadoras, entre autoridades resolutoras, en búsqueda de la autonomía de los órganos, me parece fundamental. Había sido un problema y procedimentalmente era muy complicado que el que te investigaba después te sancionaba. Al final de cuentas, hablamos un poco de juez y parte. Desafortunadamente, todavía en el país siguen habiendo algunos vicios de esta naturaleza con autoridades que carecen de alguna de las autoridades, luego solamente tienen autoridad investigadora, no tienen autoridad resolutora. Eso es algo que se debe de ir perfeccionando con el paso del tiempo, pero bueno, pues es un tema ya institucional que también deberá de competir a otro tipo de autoridades, a otro tipo de organismos. Pero el tema importante, insisto, regresando al tema del sistema nacional, es este sistema de coordinación entre las diferentes leyes. Es fundamental, sin lugar a dudas. La participación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sus salas especiales también es una parte muy importante, es una parte muy relevante principalmente en el tema o fundamentalmente en el ámbito de la calificación o del análisis de los asuntos cometidos por faltas graves de los servidores públicos. Eso me parece que es muy, muy importante, pero insisto, el gran punto a favor o el gran punto de partida que debemos de considerar para el Sistema Nacional Anticorrupción, desde mi particular punto de vista, es el tema de la prevención, que es un poco la naturaleza del derecho penal. Y aquí por eso es que me gusta mucho una jurisprudencia que refiere que, sin lugar a dudas, el derecho administrativo sancionador retoma sus principios con las debidas excepciones o con sus debidas modulaciones del derecho penal, y eso es cierto. Ese es un tema que es cierto, porque viene a fortalecer varios principios del derecho penal que son fundamentales en todo procedimiento, incluso de responsabilidad administrativa.
El tema de presunción de inocencia, que también está contenido como parte de los derechos humanos que dice la Ley General de Responsabilidades, se deben de proteger cuando se realizan actos de investigación. Se puede realizar cualquier tipo de diligencia siempre y cuando se cuiden derechos humanos. Eso me parece fundamental como una medida preventiva de cuidar no solamente la parte procedimental, sino también cuidar la parte de los derechos humanos. Y aquí el maestro Guerrero García no nos podrá dejar mentir que es importante ese tema también, hablando del tema de la protección de los datos personales y la protección de la información, porque luego también por no pretender ser muy transparentes podemos perjudicar investigaciones en trámite, podemos obstaculizar la obtención de la justicia, que es otro de los fines que busca el Sistema Nacional Anticorrupción, por uno de los elementos fundamentales que también comentó muy atinadamente el doctor López Acevedo, el tema del combate a la impunidad. Si revisamos prácticamente las últimas estadísticas, lo que tenemos es la percepción. Es difícil medir el tema del combate a la corrupción por una razón muy sencilla. Es difícil medirla porque generalmente, y lo dice también, lo decían ahí en el tema del lavado de dinero, pues son actividades que se manejan en palabras coloquiales en lo oscurito. O sea, difícilmente podemos nosotros identificar los actos de corrupción que no sean investigados, vaya. Entonces es muy difícil combatir cuándo son las medidas eficaces de combate a la corrupción. El dato importante es que para medir la corrupción, la parte que se toma en consideración es el análisis de la percepción de la ciudadanía. Si hay algo que nos va a dar una pauta sobre el combate a la corrupción, va a ser qué es lo que la ciudadanía perciba que se está haciendo. Y entonces en este sistema es por ello que es muy relevante la implementación de diferentes medidas y diferentes actividades para prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción. Finalmente, en esta primera intervención, cerrar este comentario que inicié sobre la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Sin lugar a dudas, son muchos los retos, lo decíamos, son mucho el ámbito de oportunidad. Recientemente hay una jurisprudencia que nos analiza la ley aplicable al momento. Empezamos con diferentes temas y vamos cerrando con cuestiones procedimentales que parecería que hubieran quedado claras desde la emisión de las propias leyes, en este caso de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El camino es muy largo. Y solamente una concatenación de actividades como esta que estamos haciendo, una revisión puntual del marco constitucional y una revisión del sistema anticorrupción en su integridad. Insisto, no podemos analizar aisladamente ninguna de las leyes que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Un análisis integral es lo que nos va a dar la pauta para poder analizar los resultados. Tenemos la calificación de las faltas graves, tenemos problemas para determinar o tipificar, si queremos llamarlo en términos de derecho penal, cuando una conducta se adecua a otra percepción. El tema es muy importante porque también tenemos, y con esto cierro, esta línea tan delgada del dolo y la culpa que existe en materia de responsabilidades administrativas. Prácticamente todas las faltas administrativas graves que tienen que ver fundamentalmente con el uso o desvío de recursos públicos, hablando en términos monetarios, fundamentalmente van a ser faltas no graves si se acredita que la falta fue cometida por culpa o negligencia. Entonces, según el artículo 50 de la Ley General de Responsabilidad Administrativa, entonces, esta línea tan delgada nos da la pauta de sancionar a un servidor público por una conducta como falta grave que sancionar a un servidor público con una falta no grave, ¿no? Entonces, son problemas técnicos, problemas de aplicación de la normatividad, que insisto, el Sistema Nacional Anticorrupción será la pauta para poder seguir desarrollando este tipo de actividades y seguir homologando criterios. Por mi parte, sería toda esta primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muy amable, muy atinado sus conceptos, definitivamente. Qué interesante lo que usted nos refiere, esta unión que hace usted entre el derecho administrativo, el derecho penal, y retoma algo que me encantó, la verdad. Habla usted del bien jurídico tutelado. Recordemos que los bienes jurídicos tutelados a veces parecería como que no son tomados en cuenta. Y recordemos también que es una parte fundamental en la integración de los delitos. En este caso, el buen desarrollo del servicio público, coincido con usted ampliamente en que no es que fueran flojas las leyes, es que simplemente no les tenían la importancia debida anteriormente. A raíz de esta ley, pues se le vigoriza realmente la importancia que tiene. De tal suerte que tomando en cuenta que estos bienes jurídicos tutelados, no solamente la corrupción va a ser, y usted lo dijo atinadísimamente, el dinero. No. La corrupción viene
desde elegir inadecuadamente a un servidor público, a un director, a una persona que no tiene los conocimientos, las habilidades o la fortaleza ética o ontológica para desarrollar un trabajo. Aquella persona que flaquea en no determinar situaciones que están en su marco de atribución. Entonces, tomemos en cuenta que esto es muy importante. Usted dijo al final, al cerrar, que hay muchos retos, efectivamente hay muchos retos. Ya son algunos años que ha pasado la creación de esta ley, pero tomemos en cuenta que también, si es que todavía no hay resultados tan palpables, esto ha sido décadas y décadas y décadas que no se había visto, que estaban ahí, pero aparentemente sin que tuvieran ninguna importancia, ninguna efervescencia jurídica ni política, porque tal vez así convenía. En este caso, se ha cambiado drásticamente el sistema. Estos órganos de control interno, tanto ellos como los sancionadores, los que integran como los que sancionan, creo que van tomando fuerza día a día. No es fácil el trabajo, definitivamente que no. Estamos hablando que algo que ha sido por muchos años, y no quisiera decirlo así, pero tal vez culturalmente. Nosotros tenemos que tender hacia una cultura de legalidad, a una cultura que sea diferente, pero esto es una lucha de verdad, creo que a veces fratricida, en contra de cambiar parámetros, en contra de cambiar visiones de muchos servidores públicos en todos los niveles, ¿sí? Porque la corrupción, como usted dice, no solamente es dinero, son muchas situaciones que son actos de corrupción y que se identifican como tales. Muchísimas gracias, realmente increíble su participación, maestro, muy agradable. Vamos a continuar, si me permiten, con el maestro Arístides Rodrigo Guerrero García. El maestro es maestro en Derecho, es especialista, como ya nos hizo favor de mencionar el maestro Oscar, especialista en Derecho Constitucional, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica, es muy importante resaltar. Actualmente se encuentra en proceso de titulación del doctorado en esta Casa Máxima de Estudios. Tiene el máster en Derecho Parlamentario y Estudios Legislativos, así como también tiene un curso avanzado sobre protección de datos personales impartido por la Universidad Complutense de Madrid y la Agencia Española de Protección de Datos. También cuenta con un curso de metodología de la comparación jurídica por la Universidad de Bolonia, en Italia. El maestro ha cursado diversos diplomados y cursos en materia de derechos humanos, transparencia, rendición de cuentas y datos personales a nivel nacional. El maestro ha dado cátedras en el Poder Judicial sobre diferentes ámbitos como derechos humanos, derecho electoral, derecho constitucional, y ha trabajado en el Instituto de Especialización en Justicia Administrativa, donde también imparte cátedra en la maestría en el Sistema Anticorrupción e Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. En el ámbito profesional se ha desempeñado como director de la Unidad de Estadística y Jurisprudencia, director de la Unidad Especializada en Procedimientos Sancionadores. Además, ha sido secretario de Estudio y Cuenta, todos ellos del Tribunal Superior de Justicia. Finalmente, en el año 2018, fue designado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México para desempeñarse como comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Pues sin más, le damos la más cordial bienvenida, maestro Arístides Rodrigo. Muchas gracias por su presencia y con todo gusto y mucha atención vamos a escuchar su ponencia del día de hoy. Muy amable, gracias. Al contrario, muchísimas gracias por la presentación, doctor Antonio López Acevedo. Gracias por esta invitación al Centro de Estudios de Posgrados, a la Agencia Nacional Anticorrupción, en donde he tenido la oportunidad de dar pláticas, cursos en el propio centro, justo por invitación de mi amigo Oscar Zavala, y a quien conocí en la Facultad de Derecho como alumnos, siempre muy inquietos los dos. Y después he tenido la oportunidad de encontrármelo en este camino académico y no dejamos de comentar este tipo de temas, de discutirlos y sobre todo de buscar cuáles serían las mejores soluciones que podríamos nosotros aportar desde el ámbito profesional en el que nos encontremos
o desde el ámbito académico en el que nos encontremos. Siempre hemos buscado ser proactivos y tratar de aportar. El día de hoy nos invitan a hablar sobre la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Y antes de iniciar, yo quiero mostrarles una imagen en pantalla. Esta imagen que ustedes ven en la parte trasera de mi pantalla es un chocolate Toblerón. Probablemente los conozcan porque los encontramos de manera muy frecuente en los aeropuertos. Bueno, ahora no, porque estamos en COVID-19 y de preferencia no salgamos de casa, pero este famoso chocolate Toblerón se hizo muy famoso en Suecia, porque la viceprimer ministra sueca de nombre Mona Sahlin tuvo el error de comprar con su denominada Riksdag Credit Card, es decir, es una tarjeta de crédito que le entregaban a los servidores públicos, a los funcionarios, una tarjeta de crédito, que le decían, toma esta tarjeta de crédito para tus gastos personales. Para tus viáticos. Entonces les daban una tarjeta en específico para sus viáticos, pero a esta viceprimer ministra sueca se le ocurrió comprar un chocolate Toblerón y un par de vestidos en el aeropuerto con esta tarjeta de crédito que era para uso exclusivo de viáticos. ¿Qué pasó en Suecia? Un escándalo de corrupción por haber comprado un chocolate Toblerón. Es el famoso caso Toblerón. ¿Por qué? Porque esta tarjeta de crédito era para viáticos nada más, no para comprarse un chocolate ni para comprarse un vestido en el aeropuerto. Y entonces en Suecia fue un escándalo, y en Suecia de repente llegaron y fue tal el movimiento que la hicieron renunciar por haber gastado alrededor de 35 euros, alrededor de hoy en día de 850 pesos, que esta Mona Sahlin, insisto, viceprimer ministra en Suecia, y que utilizó una tarjeta de manera indebida. Oye, en México podríamos decir, bueno, qué exagerados son los suecos, cómo la destituyen del cargo por haber gastado 850 pesos en un chocolate y un vestido, pues los hubiera devuelto. No, en Suecia está tan arraigado el tema de combate a la corrupción y tan arraigado el tema de cultura de no corrupción, que hicieron renunciar a esta viceprimer ministra sueca. Entonces, ¿cuál es la percepción que tenemos en México y cuál es la percepción que se tiene en el mundo en el combate a la corrupción? ¿Y de qué manera nosotros podemos combatirla? Creando más instituciones, creando más sistemas. Probablemente sea uno de los tantos métodos, pero el problema de la corrupción muchas veces hay que atacarlo desde la raíz. Y probablemente desde ahí viene las implicaciones de articular una serie de entes para crear este sistema anticorrupción. La corrupción mata. La corrupción mata porque en muchas de las ocasiones el haber otorgado un contrato de manera ilícita a una constructora y que la constructora no haya utilizado o no haya construido los pisos para los cuales tenía autorizado y que haya construido pisos de más, hayan ocasionado probablemente un derrumbe. Entonces, la corrupción mata, y lo vimos en el sismo del 19 de septiembre del 2017, en donde vimos más de 18,000 edificios afectados, y en muchos de estos edificios no eran edificios de los más antiguos o de los más viejos en nuestro país. Eran edificios que se acababan de construir y que en muchos de los casos probablemente fue por la negligencia o por una mordida que se le dio que la constructora dio a determinado servidor público y que autorizaron la construcción de más pisos de los que se tenían contemplados o de los que permitía el propio uso de suelo de determinada zona. Entonces, la corrupción mata y la corrupción cuesta también bastante dinero para nuestro país. Hay un estudio bastante interesante
que en la segunda ronda valdrá la pena tal vez hacer un comentario respecto a eso, de cuánto le cuesta la corrupción per cápita a los mexicanos. Entonces, la corrupción mata, la corrupción cuesta dinero y la corrupción es un mal que ha afectado a nuestro país durante muchos años, no solamente a nuestro país, sino en general a América Latina. Porque actualmente en México se encuentra de acuerdo al índice de percepción de corrupción del año 2020, México, de un listado de 180 países, México obtuvo una calificación de 29 puntos, en donde 0 es la mayor percepción de corrupción y 100 es la menor percepción de corrupción. Es decir, México resultó reprobado en corrupción, con 29 puntos de 100 posibles, ocupando de esta manera México el lugar 130 de 180 países. De los países de la OCDE, México es el país peor evaluado, ocupando el lugar 36 de 36 países. Entonces, ¿cuál es la situación que ha ido ocurriendo de nuestro país? Una caída en este índice de corrupción. Y esta caída en el índice de corrupción precisamente se ha visto reflejado en la creación de entes que pudieran generar este combate a la corrupción o por lo menos combatir esta caída libre en la que se encuentra nuestro país. Y de ahí la reforma constitucional de la que nos hablaba el maestro Oscar Zavala, que fue del 27 de mayo del año 2015 y en donde se reforma el título cuarto de nuestra Constitución y se incorpora el Sistema Nacional Anticorrupción al texto constitucional. El Sistema Nacional Anticorrupción naturalmente no desaparece la corrupción por arte de magia, sino se constituye como un ente articulador de entes, de instituciones, porque en muchas de las ocasiones podría haber esfuerzos de cada una de las instituciones y estos parecían esfuerzos aislados y no teniendo un rumbo en común. Decía Séneca, si no me equivoco, que no hay viento favorable para aquel marinero que no sabe hacia dónde ir. O sea, para tener un viento favorable hay que tener un rumbo específico. Y para tener este rumbo específico se necesita una política pública en conjunto. Y para lograr esta política en conjunto, pues resultaba necesaria la articulación de los diferentes entes. Y es entonces donde les decía que se reforma el artículo 113 de la Constitución para crear este denominado Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción, les decía, señalado en el artículo 113 de la Constitución, está definido como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en fiscalización y control de recursos públicos. Y la propia Constitución señala cuáles son las bases mínimas para el Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción, a su vez, tiene un comité coordinador. Este comité coordinador es el que ustedes pueden observar que se encuentra en la parte trasera de mi pantalla y que tiene una lógica de integración bastante interesante. Se integra por la presidencia del comité, bueno, más bien preside comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, el denominado CPC, el Comité de Participación Ciudadana. ¿Qué es este Comité de Participación Ciudadana? Valdría la pena primero señalarlo. El Comité de Participación Ciudadana se constituye como un ente que se encuentra integrado principalmente, o podríamos decir lo que es la voz ciudadana dentro del Sistema Nacional Anticorrupción. Es más, los integrantes del CPC, del Comité de Participación Ciudadana, ni siquiera pueden ser considerados servidores públicos, ya que incluso la remuneración que se les realiza es a través de honorarios y algunos integrantes del propio CPC han decidido declinar la remuneración que tuvieran. Se constituye el CPC, el Comité de Participación Ciudadana, como un ente ciudadano, y de ahí que la propia integración del mismo o la propia designación de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana se realiza de manera indirecta. En el ámbito nacional, el Senado de la República designa a un comité de selección y el comité de selección es el que designa el Comité de Participación Ciudadana. Es decir, tenemos
un filtro adicional a los filtros que se tienen con las designaciones de diferentes entes. A efectos de combatir o efectos de evitar la denominada lotización política, es decir, los lotes políticos que a veces luego se dan con las diferentes designaciones, dijeron, a ver, para evitar que se diga, este lo designa el PRI, el PAN, Morena, el PRD, tal partido político, para evitar que se consideren cuotas y cuates en las propias designaciones, vamos a crear un comité de selección que funcione como un primer filtro y que este comité de selección sea el encargado de designar al comité de participación ciudadana. Y entonces de esta manera se añade un filtro adicional para evitar esas tentaciones políticas en la designación de los integrantes del comité de participación ciudadana. Entonces, desde su origen, se evita que el comité de participación ciudadana tenga una integración o que parezca una representación de los partidos políticos, una representación política. O sea, el CPC, que es el que ocupa la presidencia, bueno, el presidente del CPC, a su vez es el presidente del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero adicionalmente del Comité de Participación Ciudadana y su presidencia, vamos a tener a la articulación de estos entes de los que les hablaba hace rato. Y vamos a tener a la Auditoría Superior de la Federación. Dentro de la integración, vamos a tener también al titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. Vamos a tener a la titular de la Secretaría de la Función Pública, a un representante del Consejo de la Judicatura, a el comisionado presidente del INAI y al magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. Si nosotros vemos la integración o la lógica de la integración del Sistema Nacional Anticorrupción, pues vamos a ver participación de los diferentes poderes, por así decirlo. Tenemos al Poder Ejecutivo representado a través de la Secretaría de la Función Pública, por poner un ejemplo. Tenemos al Poder Judicial representado a través del Consejo de la Judicatura, porque hay un representante del Consejo de la Judicatura. Si bien no hay un representante legislativo, es decir, no hay un diputado o un senador, recordemos que la Auditoría Superior de la Federación depende del Poder Legislativo. Adicionalmente, vemos la participación de organismos constitucionales autónomos, como puede observarse la presidencia del INAI, el Tribunal de Justicia Administrativa, que, ojo, no pertenece al Poder Judicial, tiene una naturaleza autónoma diferente, una naturaleza jurídica diferente, y a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. Entonces, se unen todos estos entes para lograr potenciar una cultura de combate a la corrupción. Y entonces nosotros encontramos cuáles son parte de las funciones que tiene el propio coordinador, el propio comité coordinador del sistema anticorrupción. Naturalmente, cada uno de los entes que acabo de señalar va a seguir con sus funciones, las funciones específicas que le corresponden. El INAI con la resolución de los recursos de revisión que lleguen, y que muchos de esos recursos de revisión van a servir precisamente para mostrar al público si se está comprando a sobreprecio en una licitación un lápiz. Si un lápiz me lo están comprando de manera muy alta, y de esta manera la propia ciudadanía pueda juzgar. Las propias funciones que tiene la Auditoría Superior de la Federación las sigue teniendo la propia Secretaría de la Función Pública. Simplemente que este Sistema Nacional Anticorrupción y este Comité Coordinador en específico busca articular, y de esta manera, dentro de sus funciones, en el artículo 9 de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, encontramos que una de sus primeras funciones es la aprobación, el diseño y promoción de la política nacional en la materia, así como una evaluación periódica, ajuste y modificación. Es decir, la política de combate a la corrupción se instaura en este comité coordinador, para de esta manera no estar dando golpes a palo de ciego, y que la propia auditoría implemente su propia política, la Secretaría una política diferente, el INAI una política diferente, sino que atendiendo a las facultades que va teniendo cada uno de estos entes, puedan instrumentar una política nacional de combate a la corrupción. A su vez, también llevan a cabo una metodología de indicadores para la evaluación de la propia política que están desarrollando. Tienen también dentro de sus facultades
el establecimiento de una plataforma digital. Este es importante, una plataforma digital que integre y conecte los diversos sistemas electrónicos que posean datos e información necesaria para que el comité coordinador pueda establecer políticas integrales, metodologías de medición y aprobar los indicadores necesarios para que puedan evaluar a los mismos. Es decir, esta plataforma digital se instaura como una gran plataforma que logra interrelacionar los diferentes sistemas electrónicos para de esta manera, insisto, potenciar una política de combate a la corrupción. Asimismo, tienen dentro de sus facultades la de promover el establecimiento y lineamientos, convenios de cooperación entre autoridades financieras y fiscales. Ahí es donde entra el papel que ha ocupado de manera importante la propia unidad de inteligencia financiera, para facilitar a los órganos internos de control y entidades de fiscalización una consulta expedita y oportuna de la información que van resguardando respecto a la investigación y faltas administrativas y hechos de corrupción en los que puedan involucrarse flujos de los recursos económicos. Entonces, retomando un poco la función del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, entonces es implementar toda una política de combate a la corrupción en nuestro país. Dentro de las funciones también tiene facultades para emitir recomendaciones. No obstante, a estas recomendaciones probablemente, y aquí entra un poco la crítica, a estas recomendaciones probablemente les falten un poco de dientes, porque, por ejemplo, si nosotros observamos una de las últimas recomendaciones que se emitió por parte del Sistema Nacional Anticorrupción, y me guardo para la siguiente intervención para tener los datos más a la mano, pocas de las entidades federativas, de los ejecutivos de las entidades federativas, es decir, gobernadores y poder legislativos, a quienes se les emitió esta recomendación en donde se les invitaba a transparentar los procesos de designación de jueces y magistrados, en la mayoría de casos no fueron atendidas. Es decir, fueron llamados a misa y no fueron atendidos de manera puntual estas recomendaciones. Probablemente falte fuerza y potencia a las recomendaciones que hace el propio Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, dentro del Comité Coordinador tiene esta facultad de emitir políticas y de emitir recomendaciones. Ahora bien, el combate a la propia ley del Sistema Nacional Anticorrupción es una ley bastante corta y en la que la propia definición, o más bien el objeto que establece la propia ley, es el de establecer principios, bases, políticas públicas y procedimientos para la coordinación de todos los niveles de gobierno, para prevenir, detener y sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción. Ya dijimos entonces que este Sistema Nacional Anticorrupción tiene principalmente esta función. El Sistema Nacional Anticorrupción, lo decía hace un momento, tiene como principal ente colegiado al Comité Coordinador integrado por los 7 miembros, tiene el Comité de Participación Ciudadana integrado por 5 miembros, el Comité de Participación Ciudadana tiene una presidencia, pero a su vez el propio Sistema Nacional Anticorrupción, la propia ley, establece la creación o la réplica del modelo del Sistema Nacional Anticorrupción en las diversas entidades federativas. Y de esta manera tenemos un sistema local anticorrupción en cada uno de los estados de la República. ¿Dónde nos encontramos o qué ha pasado en las diferentes entidades federativas? En muchos de los casos ha sido bastante lenta la instalación del Comité de Participación Ciudadana y de esta manera la instalación completa del sistema anticorrupción. En el caso de la Ciudad de México, valga la pena señalarlo, en el caso de la Ciudad de México, la Corte, mediante una acción de inconstitucionalidad, echó abajo toda la ley del sistema anticorrupción de la Ciudad de México, ojo, por vicios en el procedimiento legislativo, no tanto por el contenido de la norma, porque incluso el contenido de la norma ni siquiera fue analizado. Lo que analizó la Corte fueron los vicios en el procedimiento al momento de elaborar la ley del sistema anticorrupción. Pero ¿qué ocurrió al caerse la ley del sistema anticorrupción? Que automáticamente se cayó el comité de selección del que hablaba hace un momento, automáticamente se cayó el Comité de Participación Ciudadana y automáticamente se cayó también la instalación del sistema anticorrupción de la Ciudad de México. En consecuencia, en el caso de la Ciudad de México,
pues a pesar de que el primer Congreso de la Ciudad de México le metió el acelerador y trató de llevar a cabo las designaciones de manera ágil, al caerse tuvo que volver a empezar desde cero la propia designación de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Hoy en día ya hay comité de selección y en este momento se encuentra abierta la convocatoria para la designación del Comité de Participación Ciudadana. Me gustaría cerrar como abrí la participación, hablando de la corrupción y el combate a la corrupción desde sus raíces. En muchas de las ocasiones, insisto, ¿cómo podemos aspirar a lograr que podamos tener una cultura muchísimo más en la que la sociedad sea más proactiva en el combate a la corrupción? Uno, pues tenía una población y una ciudadanía mucho más consciente y más ética. Esto que observan en pantalla son unas cajas de cobro que se encuentran ya en Londres, que se encuentran en Canadá, que se encuentran en diferentes países, en Suecia, y en donde tú vas al súper y tú solito te cobras tu súper. Llevas una canasta y en tu canasta tú llegas, pasas en el código de barras los productos y no se necesita de un cajero para que realice el cobro. ¿Qué pasaría si cuando se han querido instalar, porque hay intentos de instalación de estas famosas cajas de cobro en Latinoamérica, en México creo que ya estamos en proceso pues que resulten mucha merma para los supermercados, porque no falta el vivo que llegue y dice, pues como nadie me está viendo, como no tengo una cajera que haga este ejercicio manual de cobro, pues me guardo algunos productos o me llevo unos productos, simplemente no los declaro. Entonces, mientras en otros países estamos viendo ejemplos como en donde hay cajas de cobro, en donde la propia ciudadanía de manera muy civilizada va y se cobra solito, en países como el nuestro y Latinoamérica, vemos ejemplos de que cuando han querido instalarse en los parabuses publicidad con tenis físicos, o en Argentina lo acabo de ver, que quisieron instalar unas bolsas en algunos parabuses a ejemplo de hacer publicidad de productos, lo que hace la ciudadanía es darle un cristalazo a estos parabuses y robarse los tenis, aunque no les sirvan para nada, porque nada más tienen un par, o robarse las bolsas de los parabuses. Entonces, en la medida en la que también como sociedad vayamos construyendo una niñez que entienda el concepto de corrupción y que entienda el concepto de la situación y de la merma que cuesta la corrupción en nuestro país y de la merma que cuesta, que incluso cuesta vidas la corrupción, es en la medida en la que podemos un poco ir cambiando esta cultura de combate a la corrupción. Con un sistema nacional anticorrupción no se va a solucionar el problema de la raíz. El problema de la raíz se resuelve desde el inicio. ¿Hemos visto cambios de cultura en otras materias? Sí. En materia de medio ambiente lo hemos visto. Hoy en día ya recuerdo al principio cuando decíamos, bueno, es que separar la basura, utilizar popotes va a ser imposible. Pues hoy en día ya se va logrando consolidar una cultura de cuidado del medio ambiente y desde la niñez los propios niños y niñas ya van arraigando esta cultura. Lo mismo tendría que pasar con el combate a la corrupción. Arraigar desde la niñez una cultura de combate a la corrupción para que podamos en un futuro lograr pasar y ocupar un país menos lejano a este 130 o vergonzoso 130 lugar que ocupamos hoy en día en el ámbito internacional, 130 de 180 países y 29 puntos de 100 posibles. Entonces, este puntaje estoy seguro que se puede lograr disminuir, sí, con el sistema, pero también con las funciones que realicemos cada una de las instituciones en lo particular, principalmente dirigidas muchas veces a la cultura del combate a la corrupción. Muchísimas gracias de nueva cuenta al CEP, a la Agencia Nacional Anticorrupción. Doctor Antonio, maestro Oscar Zavala, un gusto compartir con ustedes este panel. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias. Usted es muy amable en todos los conceptos que nos ha dado. Y efectivamente, fíjese usted, me llamó mucho la atención el concepto que la corrupción mata. Efectivamente, muchos de los edificios que se construyen con menor calidad
o con el mínimo de seguridad o hacen más de lo que está autorizado. Recordé con sus dos ejemplos que nos dio, con el último en particular, que en Washington también, si tú vas a comprar un periódico, tiene muchísimos años que tú depositas y tomas un solo periódico. Te puedes llevar todos los que quieras, pero solamente tomas el que pagas, ¿no? Esto es una cultura, maestro. Usted acaba de decir algo muy importante. El enjambre y toda esta política para crear un sistema nacional es muy complejo. Es muy arduo el trabajo que desarrollan, como el maestro Oscar, como el que hace usted, maestro, pero desgraciadamente creo que el matiz, creo que el nacer es desde la casa, es desde la educación que debemos de dar, la formación que debemos de dar a nuestros niños, y esta cultura de legalidad ya debería estar inmersa en las escuelas de educación básica, primaria y secundaria, para hablarles de algo tan importante, porque tendemos a una cultura de legalidad, a una cultura que no sea corrupta, como el ejemplo que nos dio de la persona que compra un chocolate y que compra 2 vestidos y que por eso la sacan de su trabajo, y es correcto. Ellos no aceptan la corrupción porque no es que sean totalmente diferentes, sino que los formaron de manera diferente en comparación con nosotros. Casos serían, como usted dice, muy vergonzosos. Exponerse, claro, se tiene que hacer tarde o temprano, esto tiene que avanzar para que haya aparadores con cosas reales y que tal vez no tenis, que haya relojes tal vez y que todo el mundo lo respete, o que salga una persona de edad con alhajas a la calle o en el sistema de transporte y que nadie la moleste, o que una señorita pase por un lugar oscuro y que nadie se atreva a molestarla. Eso es una cultura que tenemos y que nos toca, yo creo que a nosotros, precisamente hacer la piedra angular para este cambio. Es muy pesado, es muy difícil, el entramado jurídico va avanzando lentamente, efectivamente, pero recordemos que, como le decíamos anteriormente, esto ha sido décadas y décadas y años y tal vez siglos de que se ha establecido como cultura la corrupción, y eso es incorrecto. Muchísimas gracias por su participación, maestro. Es usted muy amable, muy claro que fue, maestro Aristides Rodrigo, con su exposición, y vamos a dar pauta para la segunda intervención del maestro Oscar. Si usted nos permite, maestro Oscar Giovanni, con mucha atención lo escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor López Acevedo. No, pues fundamentalmente felicitar al maestro Rodrigo Guerrero por sus disertaciones, por sus atinados comentarios. Él toca algunos temas que me gustaría resaltar, son temas que me parecen muy relevantes. Efectivamente, coincido plenamente, el tema del combate a la corrupción no es un tema tampoco, y cuesta decirlo, no es un tema que la ley vaya a solucionar per se, o sea, no es un tema que se solucione normativamente. Bien lo han referido ustedes, es un tema de cultura, es un tema de llegar a los orígenes del combate a la corrupción, de luchar, de buscar. Por eso me gustó mucho la forma en que él lo dice, pero también un poco vincularlo con el tema de lo que decíamos que decía Gabriel Said, ¿no? Que la corrupción no es parte del sistema, desafortunadamente la corrupción es el sistema, y el sistema es todo lo que converge en lo que tenemos en la sociedad. Entonces, varios puntos muy importantes. Por supuesto, reconocer esta parte que él resalta sobre la participación de los diferentes poderes en la creación de los sistemas, del sistema anticorrupción, los sistemas locales anticorrupción que también forman una parte muy relevante en el tema de combate a la corrupción, y ahí nuevamente invitarnos a ciertas reflexiones. Efectivamente, tenemos un sistema integrado, un sistema armónico hasta cierto punto, cuyo objetivo fundamental, como bien lo hemos comentado en este conversatorio, es un sistema de coordinación. Y para eso sería preguntarnos, ¿no? Yo creo que sería bueno también, sí es un gran avance, sin lugar a dudas, es una gran herramienta el Sistema Nacional Anticorrupción, pero me parece que hasta cierto punto, hasta este nivel en el que estamos, sería bueno ya empezar a preguntarnos, y por ahí vi un comentario en Facebook en esta conversación. Me parece que sería importante comenzar a analizar críticamente lo que ha pasado con el Sistema Nacional Anticorrupción, hacer un ejercicio de evaluación, verdaderamente verificar si es un sistema que ha sido útil, qué resultados ha proporcionado, y lo más importante, si la ciudadanía considera que hay menor corrupción que antes, si es una herramienta que ha servido. Porque de nada va a servir seguir reformando leyes, seguir utilizando nuevos instrumentos jurídicos, si no convencemos a la sociedad.
A quien tenemos que convencer es a la sociedad, a todas y a todos los mexicanos, de que se está haciendo un trabajo de combate a la corrupción. Podemos sancionar y tener 20 casos mediáticos, 20 casos que son lo que podemos decir peces gordos y sin lugar a dudas deben de ser sancionados. Pero ¿qué pasa con los millones de casos que se siguen conociendo todos los días en los diferentes niveles, desde la escuela, la colonia, el municipio, todo, donde se siguen cometiendo actos de corrupción? ¿Para esos casos no hay justicia? ¿O para esos casos la impunidad debe de imperar? La respuesta es evidentemente que no. La respuesta es evidentemente que no, y por eso debemos de ver un tema de ciudadanizar el propio combate a la corrupción, a lo mejor no necesariamente de estructuras. Estuvimos en un interesante conversatorio también sobre mecanismos alternativos de solución de controversias y la importancia que tienen las redes sociales. No me refiero a Facebook, Twitter, no me refiero a las redes que se conforman por los propios ciudadanos. Es fundamental en los temas de combate a la corrupción. Quien se debe de sentir empoderada es la ciudadanía. La ciudadanía es la que se debe de sentir empoderada de que puede presentar denuncias, por supuesto, y que esas denuncias van a tener una respuesta. Dicen que la justicia se va a medir en temas de que la gente no sea escuchada, y me parece que es un tema donde lacerantemente ante una mayor repercusión en todos estos temas de combate a la corrupción. Me gusta mucho el caso, quisiera comentarlo, por ejemplo, nuevamente hablando de términos monetarios. La Agencia Francesa Anticorrupción, que está constituida, depende del Ministerio de Economía, que es una cosa muy curiosa, porque combate a la corrupción en Francia depende de una instancia económica, de la instancia que se encarga de ver las circunstancias económicas del país. ¿Por qué es así? La respuesta es porque ellos tienen perfectamente identificado, sin estimaciones, o sea, literalmente tienen perfectamente identificado cuánto le cuesta y cuánto afecta el ámbito de la corrupción en el sistema económico. Y hablamos de un sistema económico y un sistema de bienestar social. Ponía un par de ejemplos y frases muy rudas, pero reales, que comentaba el maestro Guerrero García. La corrupción definitivamente mata. Y va a seguir siendo, sin lugar a dudas, un tema que se va a seguir comentando en los próximos meses, en los próximos años. Esperamos en menor medida, pero cantidad de ejemplos que dan cuenta de que la corrupción mata, me parece que son tristemente demasiado abundantes en nuestro país y en otras partes del mundo. Y parte todo de otro tema que él tocó fundamentalmente, la tolerancia hacia la corrupción. Hemos nosotros hasta cierto punto en nuestro país, desafortunadamente, normalizado los actos de corrupción. Lo platicaba muy bien él, hay países donde un acto de corrupción se castiga a los más altos estándares. Vean ustedes, y nos vamos a otro extremo, vean ustedes, por ejemplo, el caso de Odebrecht. ¿Durante cuánto tiempo el tema de Odebrecht fue sancionado en todos los países, menos en el caso mexicano, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante donde la participación ciudadana y el empuje de la participación ciudadana tiene mucha importancia. Y para ello hay que fortalecer diferentes herramientas. Y esto es un foro académico y no quisiera politizar, pero están los casos muy sonados de los que se ha ido descubriendo gracias a ejercicios periodísticos serios, como la parte del famoso asunto de la Casa Blanca, el famoso asunto que tenemos con un exsecretario de Seguridad Pública. Son diferentes temas que gracias a herramientas como el periodismo, que se ve nutrido por dos herramientas elementales, la libertad de expresión y el acceso a la información, son ejes fundamentales en la lucha contra la corrupción. Hay una reserva, platicábamos que no se debe de entregar o se debe de cuidar la información de las investigaciones para no vulnerar los procedimientos. Eso es importante, pero también no hay que perder de vista que la propia Ley General de Transparencia considera que la información no puede ser reservada en dos casos elementales: violaciones graves a derechos humanos y actos de corrupción. Entonces me parece que esto es un tema muy importante que debemos de retomar, debemos de hacer uso de nuestras herramientas e, insisto, ciudadanizar el combate a la corrupción, que lo podemos llevar a muchas esferas. Es un ámbito también de defensa de los derechos humanos, el derecho humano a la buena ciudadanía. Hay algunos criterios por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es lo que debemos de voltear a ver y explorar, por supuesto, del servicio público. Hablábamos un poco de la educación, también visualizar el servicio público como una vocación y como una convicción, como una parte fundamental de que queremos trabajar, de que queremos hacerlo y de que debemos hacerlo de la mejor manera y no necesariamente, ahora sí, como decía esta frase famosa de años atrás, ¿no? Que vive fuera del presupuesto, vive en el error, ¿no? Entonces, eso me parece que son políticas que debemos ya de dejar de normalizar, de empezar a denunciar mucho más
pero también exigir resultados de nuestras autoridades y, por supuesto, exigir resultados de quien esté obligado no solamente a la sanción y a la investigación, sino, y lo retomo nuevamente como un concepto muy importante, la parte de la prevención. La parte de la prevención yo lo pondría con letras mayúsculas, tanto en el texto constitucional como en la propia ley del Sistema Nacional Anticorrupción. Una parte muy importante es la prevención y sin ella no vamos a llegar a ninguna parte. No va a haber un aparato jurídico suficiente, no va a haber un aparato jurídico que pueda defender, que pueda evitar la impunidad en actos de corrupción si se siguen cometiendo de la manera en que lo siguen haciendo, si seguimos normalizando. No va a haber un sistema de justicia, por más que hagamos tribunales más robustos, porque la cantidad de asuntos va a ser desbordante para todos los actos de corrupción que se tengan que investigar y que se tengan que sancionar. La gran clave está en que le apostemos mucho más a políticas de prevención y a sistemas de prevención y a políticas de participación ciudadana para fortalecer este tipo de ejercicios. Muchas gracias por esta segunda intervención. Muchísimas gracias, maestro. Muy interesante nuevamente su participación. Tiene usted razón, podrá haber la mejor coordinación, tendremos las mejores leyes pues en un futuro, pero si no tenemos esta concientización ciudadana, si no tenemos esta prevención, difícilmente lo vamos a cambiar, porque seguirían habiendo y nunca vamos a tapar los hoyos de esta situación. Tenemos que empezar, como usted dice, de raíz para empezar a cambiar la idiosincrasia de los mexicanos, la percepción, esta cotidianeidad que es la corrupción, que tenemos que cambiarla tarde o temprano, eso me queda muy claro. El problema es que mientras más tarde, pues más problemas genera. Y estamos en un muy buen punto para cambiarlo con personas tan preparadas como ustedes y actuando precisamente en foros como estos. Muchísimas gracias por su participación, maestro Oscar. Continuamos con el maestro Arístides. Vamos a escucharlo nuevamente. Muchísimas gracias. Adelante, maestro Arístides. Estamos a sus órdenes. Vale, muchísimas gracias, doctor Antonio. Pues de nueva cuenta siempre es un gusto escuchar al maestro Oscar Zavala, siempre bien puntual en sus comentarios y insisto, de los principales, porque además de los principales académicos jóvenes que se están posicionando fuerte en el tema y con el que estoy seguro que pronto escribiremos algo en conjunto, haremos algo en conjunto porque siempre es bien interesante confluir con él y escuchar. Bueno, ya añadió algunos elementos interesantes. Aquí yo me comprometí a decirles las recomendaciones. La recomendación denominada es recomendación no vinculante a los poderes ejecutivo y legislativo de las entidades federativas relacionada con la selección de jueces y magistrados. Es una recomendación que hizo el propio Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Y de acuerdo a los propios informes que emite el sistema, valdrá la pena compartir el documento, del Poder Ejecutivo, de los ejecutivos de las entidades federativas, 8 no habían aceptado la recomendación, 8 aceptaron la recomendación, 21 no la aceptaron y 3 no habían respondido. Dice, oye, estoy emitiendo una recomendación como comité coordinador y esa recomendación solamente 8 titulares de los ejecutivos locales la aceptaron. Entonces termina siendo un llamado a misa si hay una no aceptación de las recomendaciones del comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Y luego el Poder Legislativo. También misma cantidad, 8 la aceptaron, 13 no la aceptaron y 11 no habían respondido. Entonces, si no responden y si no las aceptan, pues no me interesan las recomendaciones que estás emitiendo tu comité coordinador. Y creo que si dentro de las funciones que tiene o de las funciones con mayor potencia que tiene el comité coordinador es la emisión de recomendaciones y no se aceptan estas recomendaciones, algo no está funcionando. Entonces, el que sean recomendaciones de carácter no vinculante abre la puerta para que pues muchos entes digan no acepto la recomendación. Pasaba similar y como ejemplo tenemos las recomendaciones que emitía la Comisión Nacional de Derechos Humanos y recordemos que antes de la reforma constitucional de 10 de junio, bueno, que si bien tiene el carácter de no vinculante, pues de repente vino la reforma de 10 de junio de 2011 y le dieron un poquito más de dientes
a la Comisión Nacional y ahora ya quien no acepte la recomendación tiene que exponer el por qué no la aceptan y puede llegar incluso a comparecer ante el Congreso local o ante el Senado de la República en el ámbito nacional. Creo que valdría la pena buscar de qué manera tienen más dientes las recomendaciones del Comité Coordinador para realmente lograr hacer efectivas estas recomendaciones y no se queden como simples llamados a misa. Lo digo de manera muy respetuosa porque sé que en el Comité Coordinador pues hacen el mayor de los esfuerzos, pero se queda en este impasse si estas recomendaciones no tienen esa potencia y esa fuerza para que sean atendidas en los diferentes entes. Un mayor número de recomendaciones, creo que también valdrá la pena trabajarlas en el Comité Coordinador. Yo conozco únicamente de esta recomendación a los poderes ejecutivo y legislativo en cuanto a la designación de jueces y magistrados. Valdrá la pena pensar en qué otras recomendaciones y aumentar el número de recomendaciones que se van haciendo, no tanto por aumentar una numeralia, sino porque creo que hay muchos temas en los que se puede trabajar y empezar a ver las recomendaciones como un instrumento que inhiba la corrupción en el país. O sea, que estos casos o concretos y que puedan ser ejemplares, a su vez logren la inhibición de la corrupción en otros entes. Por mi parte es cuánto el per cápita, el costo de la corrupción en México. Según la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental, es una encuesta que realiza Parece que se fue el sonido del maestro. Se congeló un momento el maestro Aristides. Adelante, doctor Antonio. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos. Esperemos que regrese el maestro. Solamente quisiera, Ana no es político, quiero comentarlo, es apolítico totalmente. Tenemos una pregunta que nos hace una de las asistentes. Se las voy a elaborar y ustedes deciden si la quieren contestar, maestros. Esta pregunta la hace la señorita Laura Susana Martínez Cárdenas y refiere que si el gobierno federal hace asignaciones directas de obras sin licitación alguna. No sé si ustedes tengan algún comentario al respecto, estimados maestros, sobre esta pregunta que hace, sobre esta ponderación, sin meternos a situaciones de carácter político. No sé si ustedes gusten contestarlas. No, de hecho no es una situación de carácter político. La ley de adquisiciones permite hacer diferentes tipos de procedimientos, entre ellos la adjudicación directa, que es una excepción justamente a las famosas invitaciones restringidas o cuando menos 3, entonces, o procedimiento de licitación pública. Entonces, no es un tema político, la norma lo permite. La norma lo permite y seguramente lo ha hecho, se ha hecho. Ok, entonces en ese entendido, pues no estamos hablando de situaciones anómalas, sino que están dentro del marco normativo, entonces no quedaría en otra situación. Muy bien, perdón, maestro Aristides, se le cortó su última participación. ¿Quiere usted cerrar para que no lo dejemos a Céfalo en esa última parte que nos iba a decir el ingreso? Adelante, por favor. No, al contrario, una disculpa, problema tecnológico, ya me conecté desde el teléfono celular por estas fallas, pero les estaba diciendo el costo de la corrupción en México, de acuerdo a la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental, 12,789 millones de pesos, 3,822 per cápita, es decir, por persona, y aquí es donde, insisto, en el monetizar el costo de la corrupción. Creo que sirve también para un poco ir creando conciencia y lograr evitar este combate a la corrupción, porque en esta encuesta directamente la propia ciudadanía pues, reconocía yo di una mordida para un agente de tránsito o di una mordida para saltarme un trámite, etcétera. Entonces, creo que vale la pena trabajar la corrupción a través de una red y desde las diferentes esferas. Y de nueva cuenta, pues muchas gracias, doctor Antonio Eliseo López Acevedo y maestro Oscar Zavala por la invitación a este foro tan interesante.
Al contrario, muchísimas gracias, maestro Arístides, maestro Oscar, les agradezco infinitamente su participación. Y efectivamente creo que aquí el tema también es educar y educar desde la infancia más tierna a todos los futuros ciudadanos. Y por el otro lado, a nosotros nos toca reeducar. Reeducar es una de las funciones más difíciles para los seres humanos adultos. Cambiarles el parámetro, cambiarles la visión. Y no estamos hablando solamente de ciudadanos, sino también autoridades que de acuerdo a sus funciones, atribuciones, pueden hacerlo. Pero como usted decía atinadamente, maestro, en su última participación, la no aceptación inclusive de estas recomendaciones, pues nos muestra claramente a nivel ejecutivo que no está bien visto y a nivel legislativo que no lo ven con la debida importancia que tiene esto de la lucha frontal a la corrupción en México. Desgraciadamente, el tema de reeducar creo que es de los más difíciles, pero tenemos que lograrlo. Ya tenemos todo el andamiaje jurídico, se está trabajando, no con toda la rapidez que quisiéramos, precisamente por estas situaciones que ellos no aceptan totalmente esto. Y lo estamos viendo con números, así de sencillo, no podemos engañar, pero creo que nos ayudan muchísimos conversatorios, conferencias, coloquios como esta que estuvo de primer nivel, si ustedes me permiten, gracias a su valiosa participación. Maestro Oscar, de verdad, infinitamente muchísimas gracias por su atención. Sabemos que está elaborando, sin embargo, hizo favor de hacernos un espacio para estar con nosotros. Maestro Arístides, realmente nos dejó impactado todos los números, todas las cantidades que nos dice, los ejemplos mundiales a los que tenemos que tender y no ver en dónde estamos, sino hacia dónde vamos. Es muy importante. Asimismo, muchas gracias al Centro de Estudios de Posgrados, a la Agencia Nacional Anticorrupción por este conversatorio. Ingeniero Torices, muchísimas gracias. Adelante, por favor, ingeniero. Al contrario, doctor Antonio, como ya lo han mencionado en este foro, lo más importante es atender la lucha contra la corrupción. Es una lucha que nos compete a todos los niveles y es importante la apertura de estos foros de discusión y de análisis para buscar soluciones alternativas y, sobre todo, concientizar a toda nuestra comunidad. Agradecerles, pues, infinitamente al maestro Oscar Giovanni Zavala Gamboa, al maestro Arístides Rodrigo Guerrero García y a usted, doctor Antonio Eliseo López Acevedo, por su importante participación. Invitar a todos nuestros participantes, a todos nuestros espectadores para nuestro conversatorio del día jueves, para continuar con nuestra jornada de actualización jurídica a distancia e invitarlos para nuestras próximas aperturas de la maestría en Derecho Procesal Penal, en Derecho Procesal Laboral y, claro, la maestría en Anticorrupción y Sistema de Justicia. Agradecerles a todos su participación y desearles una excelente tarde. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Muy amables. Muchas gracias. Gracias a todos y todos. Un gusto verles. Hasta luego, amigo. Muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. Buena tarde. Buenas tardes.